Mi nombre es Alejandro Sopi. Yo desde el mes de enero de este año me estoy desempeñando como coordinador de respuesta a emergencias y desastres en ADRA Argentina. Yo vengo de una formación que de repente no tiene tanto que ver con el área puntual y un poquito algo de eso capaz hablamos. Yo vengo de las ciencias sociales, de la historia, me dediqué varios años a la docencia. Y a partir de involucrarme en distintas actividades, empezaron a surgir nuevas inquietudes con respecto al desarrollo profesional también. Estuve trabajando un poquito en lo que es pobreza extrema en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en lo que son villas y asentamientos. Y a partir de ahí me interesó mucho el trabajo que hacía ADRA, lo conocí a Elian, y de a poco me fui involucrando y me fui introduciendo un poquito en este mundo. Y a partir de ahí es que quiero plantear el primer tema que vamos a trabajar hoy, ¿sí? El primer temario. Nosotros a lo largo del día de hoy esperamos poder trabajar algunos temas que sean introductorios. Entendemos que al ser una cátedra abierta, de repente va a venir gente que tenga distintas inquietudes, distintos intereses, conocerá más o menos el trabajo que se hace y a partir de ahí la idea es empezar a trabajar de una manera introductoria, pero con ciertos conceptos que para nosotros son claves a la hora de trabajar en emergencias y desastres y de llevar adelante el trabajo que realizamos también en asistencia humanitaria. Lo primero de lo que me gustaría hablar hoy, yo lo llamé en realidad Introducción al Trabajo Humanitario. Es un nombre un poco extraño a priori, porque trabajo humanitario per se no es una categoría que tenga una definición demasiado precisa. Capaz es algo que se suele plantear muchas veces cuando hablamos entre nosotros, hablamos de trabajador humanitario, pero en realidad lo que está mucho más definido es la acción humanitaria, que eso es algo con lo que Elian va a trabajar en un ratito, así que no me voy a meter, más allá de que en un ratito mencionaremos algunos elementos que tienen que ver con esa definición. Pero a mí me interesa trabajar un poquito este concepto de trabajo humanitario, que es amplio, que es un poquito más ambiguo, pero me interesa trabajarlo puntualmente por esas características, porque creo que esa ambigüedad nos va a permitir de alguna manera plantear ciertos aspectos de este trabajo que pueden capaz no tener que ver tanto con algunas definiciones, pero que en un sentido práctico hacen a lo que ADRA hace. Y en ese sentido, a mí me gustaría empezar trabajando un poquito, a ver si funciona esto. Ahí va. Era una incógnita para mí porque lo enchufé y me apareció una pantalla que habitualmente no me aparece, y yo no soy muy tecnológico, les cuento. Así que bueno, fue la primera incógnita superada. Quiero empezar a definir un poquito lo que es ADRA y empezar a trabajar desde lo que es ADRA un poco este concepto de trabajo humanitario. Yo no sé cuántos están familiarizados con lo que es ADRA, yo no sé cuántos nos siguen, por ejemplo, en las redes sociales, cuántos están al tanto de las últimas respuestas. No sé si pueden levantar la mano. Espectacular. Algunos sí, otros no tanto. Buenísimo. ADRA es la agencia humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esta definición para nosotros es re importante. Es re importante porque esto ADRA la posiciona como una organización de la sociedad civil, como una organización no gubernamental que pertenece a la Iglesia Adventista, pero que trabaja puntualmente en emergencias y desastres, en ayuda humanitaria y en algunos programas de desarrollo. ¿Sí? Pero es la agencia humanitaria de la Iglesia Adventista. Y esto para nosotros es importante para definir bien el trabajo que nosotros hacemos. Porque si no, a veces no se conoce tanto y nos manejamos dentro de ciertas ambigüedades. La agencia humanitaria de la Iglesia Adventista, ahí está definida, a nivel global,
Esta definición funciona en todo el mundo de esta manera. Vayan al país que vayan, donde esté ADRA. ADRA es la Agencia Humanitaria de la Iglesia Adventista. Presencia en más de 125 países. La red internacional, este concepto de red, que esperamos trabajarlo un poquito mejor en un rato. Programas de desarrollo comunitario y acción humanitaria. Nuestra misión, ¿qué es lo que nosotros entendemos como mandato nuestro? ¿A qué nos referimos cuando queremos interpretar qué es lo que hacemos puntualmente? Personas en situación de pobreza y aflicción. Y yo no sé si se alcanza a ver, pero yo a lo largo de la presentación marqué algunas palabritas sobre las cuales me interesa hacer énfasis. A veces nosotros las definiciones las leemos de una manera veloz, y no nos quedamos a reparar en algunas palabras que quizás son más reveladoras incluso de lo que la propia definición podría decirnos a priori. Situación de pobreza y aflicción. Y a mí me interesa mucho que esta definición de entrada plantea una suerte de diferencia entre ambas categorías. Nosotros muchas veces interpretamos que la acción humanitaria, que el trabajo humanitario tiene que ver únicamente en contextos socioeconómicos un poco más marginados, o tiene que ver con trabajar diferentes problemáticas sociales. Y de hecho nosotros cuando trabajamos en emergencias y desastres, no necesariamente trabajamos en comunidades que a priori podríamos entender como comunidades que tienen un nivel socioeconómico inferior. Nosotros trabajamos con otros parámetros y hay distintas dimensiones. Por un lado puede ser una situación de pobreza, pero por otro lado tiene que ver también con una situación anímica, espiritual del hombre, ¿no? Dentro de un rato vamos a hablar del concepto de dignidad un poco, y a mí me parece que es importante hacer un poco de énfasis en ese concepto. Vamos a trabajar la dignidad como un elemento que no tiene tanto que ver con la realidad material de las personas, sino que muchas veces responde a un posicionamiento que el individuo tiene ante diversas situaciones. Ah, perfecto. Bueno, vamos a... me escuché raro de repente. Vamos a usar el micrófono para la gente que está online y para cuidar un poquito la voz también. De repente, no necesariamente trabajamos con personas que están en una situación de pobreza, sino que en realidad tiene que ver muchas veces con un posicionamiento que tienen los individuos frente a determinadas situaciones que les acontecen, que nos acontecen. ¿Para qué nosotros decidimos trabajar en estas situaciones? Para crear un cambio. Es tan sencillo como eso. Nuestra misión plantea de entrada que nosotros vemos un mundo, contemplamos una realidad que nosotros interpretamos, que tiene una cantidad de elementos que tienen que ser cambiados. Un cambio justo y positivo, a través de alianzas potenciadoras y acciones responsables. Para mí ha sido un poco cruel la traducción, estos textos están traducidos del inglés, y capaz es un poco cruel la traducción de alianzas potenciadoras. A mí me gusta mucho más esta palabra, empoderamiento. Pero trabajamos con el concepto de que nosotros trabajamos en conjunto con otros para lograr este cambio justo y positivo en situaciones de pobreza y aflicción. No trabajamos solos. El trabajador humanitario, ante todo, no es una persona que va a generar el cambio. Es una persona que va a trabajar con otra persona, a trabajar con otras organizaciones, porque en conjunto y en coordinación busca lograr este objetivo. La palabra coordinación es clave y en un ratito vamos a volver un poquito sobre esa palabra. Alianzas potenciadoras. Trabajar en conjunto, pero ese trabajar en conjunto tiene que hacer que el resultado de vos más yo sea algo que tenga un alcance mayor que yo individualmente o que vos individualmente. Y acciones responsables. Y acá nos interesa un poquito hablar de la palabra responsable. Porque nosotros entendemos que trabajar, especialmente en situaciones de emergencia y desastre, en acción humanitaria en general, yo capaz a veces voy a hablar más de emergencias y desastres,
porque es el área que me llega más de cerca. Pero nosotros entendemos que el trabajo que nosotros tenemos que realizar en situaciones de emergencias y desastres debe ser un trabajo en el cual, ante todo, tenemos responsabilidad. Y esto es muy evidente por otro concepto que vamos a trabajar en un rato acerca de todas las personas, todos los organismos ante los cuales hay que rendir cuentas. Uno muchas veces se da cuenta de la responsabilidad cuando después tiene que empezar a rendir cuentas a distintos actores y a partir de ahí uno comprende que, bueno, hay una expectativa grande, hay un espacio grande que trabajar y ese espacio hay que trabajarlo de manera responsable. Y esto para nosotros es clave porque muchas veces, en el contexto argentino lo hemos visto, en otros contextos también está presente, se interpreta que en una situación de emergencia, cualquier cosa, ustedes saben que nosotros tenemos una sociedad, nosotros estamos muy acostumbrados quizás a usar frases hechas o muletillas que de alguna manera se supone que están más allá de la verdad, responden a una cierta sabiduría popular. Y una de ellas es, peor es nada. Cuando trabajemos un poquito el concepto de dignidad, y yo sé que Elian va a trabajar algo después, vamos a poner en jaque ese concepto. Hay una cuestión de responsabilidad. En una situación de emergencia, de desastre, esa acción debe tener un sentido positivo y esa acción debe ser sumamente responsable. Tenemos que pensar en los efectos que esperamos generar. Tenemos que pensar muchas veces en que nosotros nos retiraremos de la zona en donde hemos trabajado, pero que una vez que nosotros nos retiremos hay muchas realidades que continúan y puede ser que nuestras acciones en ese momento tengan repercusiones que nosotros no llegamos a ver, pero que sin embargo van a estar. Y las comunidades en las que hemos trabajado van a sentir el efecto de esas repercusiones. Este es un rasgo genial porque esas repercusiones pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas. Si nosotros trabajamos de manera coordinada y responsable, existe la chance de que lo que nosotros hagamos ahí sea un primer paso para disparar distintas realidades en las comunidades donde hemos trabajado. Y si lo pensamos desde ese lugar, es un pensamiento muy poderoso también. Pero el concepto de responsabilidad es clave. Nuestra visión. ADRA es una red profesional. Yo hablo de este concepto de red y aparece mucho en las definiciones, como ustedes pueden ver, porque a partir de la organización de ADRA, ADRA se organiza como una red. Como ustedes saben, nosotros somos la Oficina Nacional de Argentina, pero de los distintos países de Latinoamérica tienen sus oficinas nacionales. Hay una oficina en Sudamérica, está en Brasil, pero responde a la jurisdicción de Latinoamérica. Y está ADRA Internacional, y junto a todas estas oficinas forman una red que muchas veces en situaciones de desastre genera una dinámica de apoyo entre las distintas oficinas. Y esto para nosotros es importante, porque el primer lugar donde buscamos coordinar y cooperar también es en casa, es entre nosotros. Una red profesional, una red formativa, donde esperamos dejar algo en el otro, pero también en las personas que forman parte de nuestra red. Y eficiente, constituida con integridad y transparencia. Y estas palabras no son simplemente palabras que responden a una definición, sino que son palabras muy importantes, especialmente en las épocas que vivimos, ¿no? Nosotros estamos de repente acostumbrados a ver en las noticias que en muchos sectores hay elementos que se manejan con muy poca transparencia. Nosotros, como una agencia humanitaria, una de las principales responsabilidades que tenemos es trabajar con transparencia. ¿Sí? De hecho, ADRA publica sus números, sus cuentas, no sé cómo llamarlas, pero publica sus cuentas. Nosotros respondemos
frente a nuestros donantes y frente a nuestros socios acerca de las acciones que realizamos, cómo hemos trabajado con los recursos que nos han dado, y nosotros no lo entendemos como una obligación, sino que lo entendemos como una responsabilidad, como un deber, ¿sí? Y eso para nosotros es sumamente importante. Se extiende más allá de las fronteras, empoderando, una gran palabra, y abogando en favor de aquellos que se encuentran olvidados en situaciones de riesgo para lograr cambios medibles, documentados y duraderos en las personas y en la sociedad. Empoderando. Y esa palabra yo hago mucho énfasis, a mí me gusta mucho, porque es una palabra que tiene que ver con la capacidad de brindarle herramientas al otro. Nosotros empoderamos a una comunidad cuando nosotros a esa comunidad no solamente le dejamos material, nosotros, por ejemplo, distribuimos artículos no alimentarios, distribuimos kits de limpieza, trabajamos con higiene. Para nosotros no solamente es importante poder dejar esa ayuda, sino también de alguna manera, a partir de nuestro contacto, a partir de nuestra respuesta, poder brindar ciertas herramientas para que esas comunidades, la próxima vez que tengan que enfrentar una situación similar, la puedan enfrentar de una manera distinta. ¿Sí? De aquellos que se encuentran olvidados, situaciones de riesgo, para lograr cambios medibles, documentados y duraderos en las personas y en la sociedad. Y esto también es importante. Estas tres palabras, medibles, documentados y duraderos. Esto en un sentido práctico, ¿qué significa? Esto en un sentido práctico significa que cuando llegamos a terreno, muchas veces lo primero que hacemos es una evaluación. Nos dedicamos a recorrer el terreno, nos dedicamos a enterarnos quiénes son los actores que están presentes en terreno, buscamos coordinar con esos actores para enterarnos quién está trabajando, de qué manera y en dónde. Buscamos espacios en donde nadie esté trabajando o buscamos áreas en las que nadie esté trabajando. Buscamos documentar lo que acontece. Hay distintas maneras de documentarlo. Lo podemos documentar a partir del área de comunicación, pero también lo documentamos a partir de una serie de informes que vamos circulando. Y buscamos que esos cambios sean duraderos. Y acá vamos a hacer quizás un momento de honestidad, porque ustedes ven que yo hablo mucho de repente de la posibilidad de dejar herramientas en las comunidades, de trabajar para generar este cambio positivo, y acá estamos hablando de cambios duraderos. Probablemente sea un gran desafío lograr cambios duraderos y lograr verdaderamente llevar adelante respuestas en donde uno pueda dejar algo en la comunidad que vaya más allá de la ayuda humanitaria, que muchas veces está muy buena, es muchísima, ayuda a las comunidades, pero muchas veces es complicado poder cumplir con ese objetivo, que los cambios sean duraderos. Tiene que ver con distintas circunstancias, no solamente con nuestro trabajo, pero probablemente sea un gran desafío. Y sin duda apuntamos a las personas, pero también buscamos impactar de alguna manera en lo que es la sociedad. Y eso tiene que ver un poquito con lo que puede ser generar un poco de conciencia también. ¿Cómo trabaja ADRA puntualmente? Vamos a tratar de meternos de a poquito en alguno de los elementos puntuales. Hola, hola, ¿ahí estamos? Bárbaro. En alguno de los elementos puntuales que trabaja ADRA. Se realiza en comunidades independientemente de su origen étnico, afiliación política o asociación religiosa. Esto es importantísimo. De la misma manera que hace un rato definimos a ADRA como la agencia humanitaria de la Iglesia Adventista, ADRA trabaja independientemente de origen étnico,
afiliación política o asociación religiosa. Y esto en terreno a veces puede significar un cambio importante porque a veces existe la idea de que ADRA llega al terreno para acompañar a los hermanos de iglesia damnificados. Y según la manera en que trabajamos nosotros trabajamos independientemente de cualquier tipo de asociación religiosa. ADRA llega al terreno y realiza sus evaluaciones. Va a trabajar según la vulnerabilidad de distintas comunidades, según los vacíos humanitarios que puedan existir en la respuesta, en coordinación con otros actores. Y puede ser que el resultado de esas evaluaciones tenga que ver con comunidades en donde están personas de la iglesia, pero puede ser también que no. Y esto lo comentamos porque a veces es algo que se presta a confusión. Al ser una agencia humanitaria, nosotros interpretamos que hay un principio humano que trasciende a todo lo demás. Y antes que ver al otro, según un origen étnico, una afiliación política o una asociación religiosa, lo vemos como un ser humano. Y ese es el lugar al que apuntamos como ADRA. Y esto nos parece un punto muy importante para dejarlo en claro. A partir del trabajo conjunto con comunidades, lo que decíamos hace un rato, la importancia de coordinar y de tratar de trabajar con las comunidades, ¿sí? Muchas veces las evaluaciones que hacemos implican ir a la comunidad, charlar con referentes comunitarios, recorrer los barrios, muchas veces no guiarnos por una única voz. A veces uno podría preguntarle a referentes municipales cuáles son los barrios a los más afectados, pero por más que ellos nos digan, es bueno ir. Nunca sabemos exactamente a qué tipo de interés responde la información que nos puede dar un tercero. Conocer el barrio, charlar con la gente de los barrios, recorrer centros de evacuados, charlar con la gente de los centros de evacuados. Ellos nos pueden decir mucho acerca de las necesidades que tienen las personas. Y nosotros buscamos trabajar en conjunto con comunidades, primeramente. Con otras organizaciones. Acá está la gente de Cruz Roja. Nosotros tenemos la suerte de cruzarnos siempre con la gente de Cruz Roja, de conocernos, de tener una buena relación y de poder juntarnos en una situación de emergencia, poder encontrarnos y poder dialogar con ellos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Dónde están trabajando? ¿Cómo podemos llegar a un punto en donde los esfuerzos de ambas instituciones, de ambas organizaciones, no se dupliquen, sino que sean efectivos para abarcar a la mayor cantidad de personas afectadas posibles? Muchas veces acontece eso, que uno escucha cuando recorre los barrios o cuando recorre los espacios afectados. No, toda la ayuda está llegando allá. Acá no llegó nada. O uno pregunta y te refieren a los mismos dos barrios y capaz si empezás a recorrer te das cuenta de que en realidad hay una gran cantidad de barrios afectados. Por eso la importancia de conocer el terreno y de coordinar con otras organizaciones también. Intercambiar información con otras organizaciones. Yo tengo un informe, se los paso. Yo tengo mi plan de acción, lo paso. Parece mentira, pero a veces en situaciones de emergencia nos hemos encontrado con situaciones en que algún sector no nos ha querido dar cierta información que capaz nos hubiese venido muy bien para conocer el espacio en el que estábamos trabajando. Y de repente no te lo quieren dar. Y es importante, y a veces no es tan común, esa buena voluntad de decir, bueno, coordinemos, trabajemos juntos. Otras organizaciones y gobiernos. Nosotros como una agencia humanitaria comprendemos que todo trabajo que nosotros hacemos en una situación de emergencia, de desastre, en proyectos de desarrollo, en acción humanitaria, es complementaria a las tareas del Estado.
¿sí? Nosotros comprendemos que la responsabilidad de trabajar con las comunidades en una situación de emergencia y desastre la tiene el Estado. Un Estado que seguramente se ha declarado estado de emergencia, se ha autorreconocido como sobrepasado por una situación, y ahí es importante que nosotros coordinemos con ellos. ¿Qué tal? Soy Alejandro, soy de ADRA. ¿Cómo podemos ayudar? Venimos a trabajar, tenemos esto, estamos realizando evaluaciones. Escuchar la mirada que tienen acerca de la situación que se está viviendo. Poder trabajar en conjunto a partir de la facilitación de recursos. Y eso es importante, trabajar con el gobierno. Muchas veces existe hasta incluso esta idea del hacer el famoso rancho aparte. El gobierno por su lado, nosotros con eso no nos mezclamos. No, vamos a trabajar con el gobierno. Vamos a ir a la municipalidad, vamos a preguntar, nos vamos a reunir con el secretario y vamos a tratar de coordinar con todos estos actores, siempre teniendo en cuenta esta palabrita, ¿sí? Que no voy a meterme, no me quiero meter mucho porque sé que después se va a hablar y con mucha más profundidad, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿sí? Pero vamos a coordinar con otros actores. ADRA es capaz de mejorar la calidad de vida de millones de personas a través de 9 áreas de desempeño. Esto no es en ADRA Argentina puntualmente, esto es ADRA internacional. Argentina trabaja algunas de estas áreas de desempeño. Pero se trabaja en materia de justicia social, lo que tiene que ver puntualmente con situaciones de pobreza, respuesta a emergencias y desastres, crecimiento económico, programas de desarrollo puntualmente, niñez. Nosotros en la Argentina tenemos un proyecto de niñez en el norte argentino que abarca creo que 7 provincias, según la última información que tenía. Pisadas Saludables es un proyecto que bueno, trabaja con calzado y el trabajo de ciertos valores en materia de niñez. Igualdad de género, salud comunitaria, agua, saneamiento y promoción de la higiene, hambre y nutrición, medios de vida y agricultura. Esas son las áreas donde ADRA a nivel mundial en distintos países se desempeña. Después cada una de esas áreas se puede desdoblar en una cantidad de acciones mucho más puntuales que hacen referencia a estas áreas. Y ya que estamos hablando del trabajo de ADRA en el mundo, a mí me pareció importante hablar un poquito de algunas cosas que está haciendo ADRA puntualmente en este momento en el mundo. Simplemente a modo informativo. Más tarde vamos a hablar de algunos elementos o de cómo trabaja puntualmente ADRA en la Argentina en materia de emergencias, pero a mí me parecía interesante poder trabajar o poder comentar, casi hasta de manera anecdótica, pero algunas de las cosas que en este momento ADRA está haciendo en otros lugares del mundo. Me parece importante porque a veces nos ayuda a mirar una imagen un poquito más grande y a darnos cuenta de que capaz somos bastantes y se hace mucho. El 8 de junio, hace poquito, arrancó la estación de lluvias en la India. La India es un país muy grande, un país que bueno, tiene problemáticas importantes. Al 22 de junio, OCHA, que es la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios, informó que hasta el momento habían afectado a cerca de 6 millones de personas en todo el país las inundaciones. De nuevo, una gran población y tenemos 6 millones de afectados, ¿sí? Ustedes imagínense que en la Argentina somos muchos, estamos mal distribuidos y muchas veces con mucho menor infraestructura a la que muchos espacios urbanos necesitan y tenemos los problemas que tenemos. Imagínense lo que debe ser un país como la India, 6 millones de afectados por las inundaciones. Y bueno, acá tenemos una fotografía de la gente de ADRA, se ve chiquito el logo, pero bueno, distribuyendo artículos no alimentarios en la provincia de Beir, allá en la India, ¿sí? Otro trabajo que se realiza, algo que de repente es posible hayan escuchado mucho en los medios.
Uganda, desde 2013, Sudán del Sur está en guerra civil. Sí, ustedes saben que África es un continente que tiene una gran cantidad de conflictos étnicos y religiosos. ¿Sí? Y tiene una inestabilidad política importante. Entonces, a partir de ahí, cada 2 por 3 hay guerra civil. Y como muchas veces estas guerras civiles tienen motivos que responden a la etnicidad de los distintos grupos, muchas veces hay un principio de erradicación de ciertos grupos étnicos muy presente. Y el tema humanitario es un tema que está las violaciones de derechos humanos están muy presentes en ese sector del mundo. Al día de hoy hay más de 1 millón de refugiados provenientes de Sudán del Sur. Este dato lo arroja ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Con este número, Sudán del Sur se convirtió junto con Somalia, Afganistán y Siria, probablemente hemos escuchado mucho de este último país, en uno de los pocos países que ha generado más de 1 millón de refugiados a nivel mundial. Un dato anecdótico, pero hoy por hoy ACNUR contabiliza que hay aproximadamente 63 millones de refugiados en todo el mundo. ¿Sí? Una Argentina y media de refugiados. De personas que han tenido que escapar justamente porque, por distintos motivos políticos, religiosos, étnicos, su vida se ha visto amenazada. Y en muchos casos han tenido de manera muy palpable alguna víctima fatal dentro de la familia. Muchas veces ha dejado de ser una amenaza y lo han sentido de manera muy palpable. Hay historias muy fuertes con respecto a refugiados y bueno, ADRA Argentina trabaja con refugiados. Eso más a la tarde lo charlaremos seguramente. Actualmente Uganda ha recibido a 373.000 refugiados provenientes de Sudán del Sur y ellos trabajan, autoridades fronterizas, al interior del país, principalmente en distribución de artículos no alimentarios. Artículos no alimentarios yo aclaro un poco porque es sumamente general la descripción, pero responde a una cantidad de elementos. Muchas veces puede tener que ver con elementos de higiene personal. Muchas de las personas que llegan como refugiados llegan sin absolutamente nada, entonces tener un cepillo de dientes parece una obviedad, pero lamentablemente en muchos lugares no es una obviedad. Entonces muchas veces el brindar artículos no alimentarios tiene que ver con esto. Higiene personal, elementos para que estas personas puedan llegar a cocinar. Muchos de ellos son acogidos en campos, no sé si han tenido la oportunidad de ver fotos de campos de refugiados, pero no son lugares demasiado agradables, son lugares donde muchas veces hay mucho hacinamiento, donde muchas veces hay elementos de infraestructura básica que no están del todo resueltos y eso puede traer una cantidad de problemas posteriores en materia de higiene y de salud importantes. Y son espacios donde muchas veces, como dijimos, las familias llegan sin nada y es importante de repente tener una olla donde poder calentar un poquito de agua o tener elementos de higiene básico. Y todo lo que es artículos no alimentarios tiene que ver con esto. Se prevé en el largo plazo incluir dentro de la respuesta, elementos de higiene personal y agua puntualmente trabajando esas áreas. Una foto, la gente de Sudán del Sur, ahí no se ve mucho, pero me pareció representativa la foto porque si la ven hay mucho desorden en un punto. Y me parece muy representativa porque muchas veces es una constante ver este tipo de situaciones en donde hay mucho desorden, no sabemos exactamente para dónde ir, para dónde no ir, a quién preguntarle, a quién no preguntarle, a quién le corresponde, a quién no le corresponde. Y me pareció un poco representativa en ese sentido, ¿no? La gente que, lleva lo que puede. Europa, si hablamos de refugiados, me pareció importante hablar un poquito de lo que hace en este momento ADRA en Europa, haciendo la salvedad, y esto es importante decirlo, de que Europa probablemente no sea, o al menos los países del primer mundo europeos, no sean aquellos que están recibiendo a la mayor cantidad de refugiados en el mundo en este momento.
Se estima que el 80% de los refugiados en el mundo los están recibiendo países como el nuestro, que están en vías de desarrollo o que no pertenecen a países no hegemónicos. Pero bueno, en Europa se está viviendo una crisis importante, algo a lo que de repente los europeos no están tan acostumbrados y que de a ratos se mezcla con problemáticas habituales. Mucha gente no comprende del todo la diferencia entre un refugiado y un migrante. Entonces, en ciertos países de Europa, donde ciertas corrientes migrantes representan para muchos un problema social o contribuyen a una cierta conflictividad social, esta situación que se está dando con los refugiados parece agravar una serie de cuestiones, agravar ese conflicto. Y bueno, las sociedades o quizás los organismos comunicadores de la sociedad que no siempre trabajan estas temáticas desde un contexto humanitario, de comprensión y de información. Y entonces a partir de ahí se alimentan ciertos conflictos que en la sociedad ya están. Pero bueno, hasta primeros meses de 2016 se calculaba que cerca de 1.200.000 personas habían arribado a las costas de Europa. Ustedes estarán enterados de esta situación, de que muchos se lanzan al mar Mediterráneo con balsas que es terrible si uno las ve porque no. Son elementos que a duras penas flotan y se lanzan al mar. Muchos de ellos no llegan a completar el viaje. Pero en calidad de refugiados y migrantes, la mayoría escapando de conflictos armados y persecución. El dato también es de ACNUR. ADRA trabaja puntualmente en Serbia, Eslovenia y Austria. No se ve acá, pero bueno, este es el chalequito de la gente de Eslovenia. Están repartiendo, están en la estación de tren trabajando en la parte de agua. A veces parece una obviedad el tema del agua. Yo esto lo quiero aclarar porque a mí durante mucho tiempo capaz me parecía una obviedad. Están repartiendo agua. Es impresionante la falta que hace y la cantidad de problemas que devienen cuando en un campo de refugiados, cuando en un centro de evacuados, cuando esta necesidad no está bien satisfecha o no está satisfecha con la calidad necesaria. Es impresionante. Entonces, no es nada menor el tema del agua. Es importantísimo el tema del agua. Tan importante que de hecho se genera mucha inversión en técnicas y en productos de potabilización de agua. O sea, es un gran desafío para el mundo humanitario. Ustedes se imaginarán transportar bidones de agua, transportar botellones, es un gasto logístico enorme y es un gran desafío para el sector humanitario cómo poder empezar a trabajar con el agua presente en las comunidades a través de distintos métodos de potabilización. Hay métodos de hecho muy efectivos, probablemente muy poco difundidos y con una aceptación social muy baja. Entonces es un tema de concientización también, pero un tema para nada menor el tema del agua. Y vamos a hablar un poquito de América. Yo no participé de la respuesta en Ecuador. Bueno, tengo entendido que Patricia ha participado, así que ella les podrá contar con muchos más detalles. Pero bueno, algo conocido para nosotros, para nuestro contexto. Abril de 2016, provincia de Manabí, movimiento sísmico de 7.8 grados en la escala de Richter. 673 fallecidos, 28.700 personas desplazadas. Y ADRA Ecuador, en coordinación con ADRA Sudamérica, y bueno, personal de ADRA Argentina que también se ha desplazado a Ecuador, trabajaron en terreno en distintas líneas de acción. Kits de higiene, abastecimiento de agua potable y con kits de alimentos. Y ahí, bueno, una imagen de la gente trabajando en Ecuador. Para mí es importante mostrar las fotos, no tanto quizás para demostrar, ustedes vieron que a veces existe cierta tendencia a... A ver, me estaría quedando sin batería. Permiso, ¿eh? Si me disculpan un momentito. A ver. Listo. Permiso, ¿eh? Bueno. A ver.
No, hemos superado la crisis. A veces es común mostrar algunos datos que reflejen lo que estamos haciendo, pero para mí en este caso el comentar algunas de estas cosas y el mostrar las fotografías es importante porque creo que empieza a caracterizar un poco esta categoría ambigua y abarcante que habíamos planteado como trabajo humanitario. A esto se dedican muchos trabajadores humanitarios y a hacer esto posible se dedican muchos trabajadores humanitarios. El llevar adelante una distribución de cualquier tipo de ayuda humanitaria en terreno implica un despliegue previo importante. Implica que varios equipos estuvieron trabajando varios días en terreno, implica que mucha gente estuvo en reuniones coordinando, implica que hay mucha gente que ha estado quizás en otro lugar. En nuestro caso solemos trabajar mucho en el litoral, pero hemos tenido gente en Buenos Aires corriendo de acá para allá para que los productos que tienen que llegar puedan llegar de la manera adecuada y en tiempo. Y a partir de ahí yo planteé algunas cosas sumamente generales que no tienen que ver puntualmente, digámoslo así, no estamos intentando caracterizar en su totalidad algo, pero algunas acciones capaz diversas que tienen que ver con este trabajo humanitario. Acciones de socorro. En una situación de emergencia tenemos personas socorristas que se dedican puntualmente a rescatar gente de las viviendas que ha quedado aislada, a trabajar en los escombros en alguna situación, bueno, allá en Ecuador lo habrán visto muy de cerca. Tareas de evaluación, esto es re importante. Esto es re importante. Gestionar la información de una manera adecuada y efectiva en una emergencia es clave. Si yo hago buenas evaluaciones, tengo la capacidad de elegir con mucho menos margen de error las comunidades adecuadas para trabajar. Las comunidades con un nivel de vulnerabilidad elevado, en donde la ayuda que yo planteo prestar sea necesaria, sea efectiva, tenga la capacidad de generar ese cambio positivo. Y las evaluaciones son importantísimas y son algo que a veces en la vorágine de los acontecimientos se deja de lado, o al menos ciertos... no se termina de comprender esto. Yo soy un gran fanático de las evaluaciones, por eso hago mucho énfasis en eso. Prestación de servicios. Una vez que hemos evaluado, vamos no solamente a ofrecer bienes, sino a trabajar con servicios. En el litoral, en las últimas inundaciones, el equipo completo de ADRA se había retirado de terreno y sin embargo había un equipo de salud mental de ADRA que durante 6 meses siguió yendo a la localidad de Concordia a trabajar con comunidades que nosotros habíamos identificado a partir de nuestras evaluaciones en terreno 4 meses antes, brindando un servicio gratuito de salud mental en comunidades que no lo podían pagar. Ustedes saben que salud mental es un rubro costoso. Y para nosotros fue un lujo poder poner profesionales de primer nivel al servicio de comunidades que lo necesitaban. Distribución de ayuda humanitaria, lo que decíamos, artículos no alimentarios, kits de alimentos, kit de agua. Y a veces se pueden incluir ciertas actividades que sientan bases para rehabilitación y preparación frente a futuras emergencias. Como ustedes saben, las emergencias tienen distintos momentos. No vamos a profundizar en ello, pero básicamente una emergencia tiene distintos momentos en los que nosotros trabajamos. Y muchas veces parte del trabajo o ciertas acciones del trabajo tienen mucho que ver con rehabilitar medios de vida de las comunidades afectadas o incluso generar la posibilidad, a partir de la preparación, de que una comunidad que reiteradamente ha sufrido un desastre, una emergencia, la próxima vez tenga mayor cantidad de herramientas para afrontarlo mejor. ¿Sí?
Nosotros estamos en el mes de septiembre y algo que se dice mucho en Buenos Aires en este momento es ojo con Luján, porque Luján durante los últimos 3 años viene cumpliendo septiembre, octubre. Este año estamos a la expectativa, esperemos que no pase nada. Se supone que se han hecho obras para que no pase nada. Estaremos a la expectativa de ver qué pasa, pero tenemos una cantidad de espacios que muchas veces, reiteradamente, sufren alguna situación de emergencia o de desastre. Y bueno, son espacios en los que es posible prever estas situaciones y ver cómo se puede trabajar. Se necesitará mayor infraestructura por parte del Estado. Se necesitará trabajar de otra manera con esas comunidades. Bueno, son elementos que hay que tener en cuenta. Como yo les dije al principio, no pretendemos definir exactamente qué es el trabajo humanitario. No pretendemos hablar puntualmente de la definición de acción humanitaria, pero sí pretendemos aproximarnos un poquito a este mundo, entender de qué se trata y entender un poquito, al menos cómo lo vemos nosotros al trabajador humanitario, y de alguna manera esto es un poco de catarsis porque tiene que ver con una manera de leernos a nosotros mismos. Así que bueno, estuve haciendo un poco de catarsis en la oficina cuando preparaba esto. Pero agregué algunos elementos que creo que no son todos los que podrían estar, que creo que no son todos los aspectos que podríamos mencionar, pero que creo que son elementos importantes o algunos puntos sobre los cuales nos podríamos detener a pensar un poquito en lo que tiene que ver con una caracterización de lo que de una manera ambigua y general, pero quizás un poquito más acotada de lo que ya conocíamos, podemos interpretar por trabajador humanitario o por trabajo humanitario. Yo lo primero que planteé, que para mí esto es re importante, una forma de ver, de mirar, de percibir la realidad. ¿Sí? Nosotros hablábamos de generar un cambio. Y nosotros dentro de ese generar un cambio estamos hablando de que interpretamos que el espacio en el que nosotros vivimos es un espacio que tiene una cantidad de falencias y que cuando acontezca alguna amenaza, seguramente a partir de esas falencias esto va a terminar en un desastre. Entonces, si nosotros vemos el mundo desde ese lugar, ya tenemos una mirada un poquito distinta. Y acá tomé algunos párrafos que me gustan. Nosotros trabajamos muchísimo y de hecho somos puntos focales del proyecto Esfera. El proyecto Esfera es un proyecto conjunto de una cantidad grande de organizaciones que han confeccionado un manual que trabaja normas básicas, que trabaja ciertos principios humanitarios, que tiene la Carta Humanitaria, que hoy por hoy en el mundo humanitario tiene un gran consenso entre muchas organizaciones y de ahí también la importancia. Está buenísimo porque lo han hecho entre muchas organizaciones y eso significa que muchas organizaciones lo aceptan también. A veces cuando las cosas vienen de una manera un poquito más parcial, capaz cuesta. Pero es un documento importantísimo para el trabajo humanitario, tan importante que el mío yo pensaba mostrárselo si me lo olvidé en Buenos Aires. Pero es importantísimo. Y saqué algunas citas de la edición 2011. ¿Allá lo tenemos? Uy, perfecto. A ver. Qué grande la gente de Cruz Roja con el manual Esfera abajo del brazo. Tremendo, tremendo. Bueno, yo tengo la versión más pequeña, pero básicamente este es el manual. Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria. Como ustedes verán, es un manual amplio, con mucha información, que intenta contemplar muchísimas situaciones. Es un manual que tiene una dinámica propia, trabaja con muchos temas de manera transversal, va de muchas cosas generales a muchas cosas particulares
Y es un gran apoyo y una gran ayuda y una gran referencia a la hora de responder a algunas emergencias y también a la hora de recordar a veces por qué trabajamos algunas cosas de la manera que las trabajamos. Entonces, es buenísimo, es buenísimo. Yo tengo acá algunas citas y Elian va a hablar un poquito más de esto. ADRA Argentina es el punto focal de FER en la Argentina, ¿sí? Y nosotros estamos muy a favor de todo lo que aparece en este manual. Y esta es una cita que me gustó mucho que habla un poco del pensamiento, de la manera de ver el mundo que está detrás de este manual. La filosofía esfera se funda en dos convicciones esenciales. Primero, las personas afectadas por un desastre, un conflicto armado, tienen derecho a vivir con dignidad. Tienen derecho a vivir con dignidad y por lo tanto a recibir asistencia. Yo no brindo asistencia porque me considero un ser humano sensible hacia el otro simplemente y vamos a ayudar un poco. Yo no voy a ayudar al otro. Yo voy a hacer cumplir un derecho que el otro tiene. Como ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a recibir asistencia. De ahí que esta idea del peor es nada ya esté siendo un poquito invalidada. Porque es derecho de todos nosotros tener más que eso. Ahora vamos a hablar un poquito de ese concepto de dignidad que está en negrita, en cursiva y subrayado. Segundo, que se deben tomar todas las medidas posibles, y yo subrayé la palabra posibles, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, para aliviar el sufrimiento humano ocasionado por desastres y conflictos armados. Y estos son dos principios fundamentales que forman parte del imperativo humanitario, de un deber muy fuerte que se toma como presupuesto para entender lo que acontece, pero yo lo planteé como una manera de ver la realidad. Este es el cristal según el cual nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. El otro tiene derecho y ese derecho es a vivir con dignidad y a recibir asistencia. Nosotros como agencia humanitaria lo único que hacemos es intentar hacer cumplir y respetar nada más ni nada menos que un derecho que el otro tiene, que es del otro, que es propiedad de la otra persona y que lo tiene en condición de humano. No porque tenga cierta nacionalidad, no porque tenga cierto nivel socioeconómico, no porque adscriba a cierta creencia religiosa. ¿Y por qué subrayé la palabra posible? Yo subrayé la palabra posible porque a mí me toca coordinar emergencias. Y como me toca coordinar emergencias, he visto y he sido víctima de cosas que a veces son complejas para nosotros mismos. Yo les cuento una anécdota, una miseria personal, porque no está bueno contar miserias de otros, ¿vieron? Está bueno contar las propias, porque los otros no están para defenderse. Nos pasó en Concordia, recorrimos muchos centros de evacuados, vimos realidades muy complejas, recorrimos muchos barrios y la verdad es que yo ya estaba cansado. Eran, no sé, las 8 o 9 de la noche, habíamos arrancado temprano, la noche anterior no había dormido mucho, las 2 noches anteriores casi no había dormido y estaba cansado. Y estoy en un centro de evacuados con una compañera y nosotros teníamos cierta información sobre algunos centros de evacuados, información que nos había suministrado la municipalidad, y de repente me encontré frente a una situación que para mí fue indignante. Hay muchas situaciones que resultan indignantes. Probablemente en una situación normal lo hubiera manejado de otra manera, pero estaba cansado. Y como estaba cansado, dije algo, no de mala manera, pero brindé cierta información que no tendría que haber brindado. Y lo hice desde la indignación, que es muy peligrosa la indignación. Entonces, por suerte, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero me sentí muy mal las próximas horas porque sabía que no tenía que hacer eso y lo hice. Y por eso hablo de medidas posibles.
Porque a veces cuando estamos en este contexto, corremos el peligro de ver alrededor nuestro una cantidad de realidades que no vamos a poder cambiar. Y ahí es muy importante ser conscientes de nuestras propias limitaciones. El trabajador humanitario es un tipo que se cuida. Es un tipo que entiende que mañana tiene que estar física y mentalmente 10 puntos para continuar con el trabajo que hoy no llegué a terminar. Si yo no duermo durante 4 días, va a ser muy difícil que yo logre eso. Y en el momento de la emergencia, muchas veces, hay presiones externas y propias para no dormir durante esos 4 días, especialmente los primeros días, porque hay muchísimo para hacer. Pero una gran responsabilidad del trabajador humanitario es el cuidado propio. ¿Sí? Juntarnos entre todos, charlar, qué es lo que vimos hoy, qué nos pareció lo que vimos hoy, captar si algún miembro del equipo la está pasando mal y poder charlar, mandarlo a dormir, así como suena, mandarlo a dormir, porque muchas veces esa misma comprensión del mundo te lleva a querer exigirte un poquito más. Y ahí es donde empiezan a aparecer muchos problemas que habitualmente no hubieran aparecido. Y comprarse un problema puede ser complicado. En mi caso, gracias a Dios, no pasó nada, pero podría haber pasado. El IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria, es un instituto que está en España y que es bastante conocido y bastante reconocido dentro del mundo humanitario. Definió al sector humanitario en una de sus cartillas como un sector donde el valor agregado reside en las personas. Estaba hablando de los trabajadores humanitarios, de la formación que tenían. Para nosotros el valor agregado está en cada trabajador humanitario. Por eso los queremos cuidar. Por eso los queremos cuidar. Porque cada persona que va a terreno con la capacidad de realizar una evaluación, con la capacidad de manejarse inteligentemente en diversos contextos y situaciones, pone un gran valor agregado a la tarea que nosotros hacemos. Como coordinador es re importante poder depositar confianza en tu equipo. Saber que no pasa nada porque le pido a fulano y fulano esto lo sabe hacer bárbaro. Un flor de laburo me va a entregar fulano. Entonces, para nosotros es importante esto. Esta es una foto de un entrenamiento que tuvimos hace poco y ya charlaremos un poquito más. Yo hablaba acerca de la dignidad hace un rato y yo a la dignidad la definiría como un norte orientador. Acá puse 2 fotos que son características. La primera tiene que ver con una inundación en Córdoba. Esa familia hace un rato fue beneficiaria del kit de limpieza y le desinfectaron la casa a ese matrimonio. Este chico es un chico que estaba creo que en el Regimiento 6 de Concordia, en la última inundación. Ahí hubo un centro de evacuados y eso fue en ese contexto. Y para mí es importante porque yo hablaba de la dignidad va más allá del bienestar físico. Nosotros a veces interpretamos que si lo vemos más o menos bien, estaba bien. No necesariamente. Exige respeto de la persona, con inclusión de los valores, creencias de los individuos y las comunidades, respeto de los derechos humanos, entre ellos libertad de conciencia y prácticas religiosas. Todo esto tenemos que respetar nosotros cuando trabajamos con el otro. Sé que después vamos a hablar un poquito más de este concepto, así que no quiero profundizar, pero me parece un norte orientador porque me parece que es un concepto, nosotros esto no lo podemos perder de vista nunca en nuestro laburo. Nunca podemos perder de vista la idea de que nosotros laburamos por la dignidad del otro. Y la dignidad, como dijimos hace un rato, es un derecho. Y es un derecho que incluye todo esto. Libertad de conciencia, prácticas religiosas, valores de los individuos y las comunidades. A veces trabajamos en comunidades que no tienen los mismos valores con los cuales me puedo aproximar yo. Hay que respetar esos valores. Y el elemento dignidad como un elemento
que tiene una importancia enorme no solamente por lo que significa para nosotros, sino para lo que significa para la persona que está en esa situación. Y por eso puse las fotos. Porque ustedes saben que nosotros en emergencias y desastres hemos trabajado en distintos contextos socioeconómicos, hemos trabajado con distintas realidades sociales, y lo que muchas veces distingue a las personas que son capaces de afrontar efectivamente una situación de crisis como esta no tiene tanto que ver con el poder adquisitivo que tiene, sino que muchas veces tiene que ver con la manera en que afrontan esa crisis. Hemos visto gente que tiene una capacidad de recuperación económica fuerte, desmoronada. No sé qué voy a hacer. Y hay recursos. Y gente que de repente no tiene una capacidad de recuperación importante, pero que sabe afrontar las situaciones de crisis de otra manera. Y yo creo que ahí la dignidad juega un papel importante, ¿sí? A nosotros nos pasó en la inundación del litoral una imagen que a mí me quedó muy grabada, un hombre que estaba vestido con mucha ropa que no era de su talle y con un par de sandalias que le quedaban chicas y que me acuerdo que eran rosadas. Me llamó la atención el tono de las sandalias. Era lo que tenía el hombre. Y ustedes saben que yo hablé con ese hombre y ese hombre a mí me hablaba desde un lugar que a mí no me gustó. Porque me hablaba desde un lugar, se estaba tirando a menos. Y yo creo que la dignidad ahí juega un papel importante. Hay gente que a pesar de la circunstancia reconoce este derecho y afronta la situación desde ese lugar. Y si nosotros podemos hacer algo para contribuir a esta mirada, es genial, es buenísimo, estamos cambiando mucho, estamos cambiando muchísimo. Por eso los rostros de personas que hasta hace muy poco tiempo habían perdido mucho, pero que a pesar de eso convivían con las circunstancias de una manera sana. Yo lo puse como una vocación. Y ahí puse un par de definiciones. Inclinación e interés, una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo. Cosas que tienen que ver con gustos, intereses y aptitudes. Y puse una foto de Mario y Vivi. Mario y Vivi son nuestros referentes en el sur argentino. Y son gente que tiene una gran vocación. Son gente que tiene una gran vocación. Y a mí me parece que es importante porque de hecho si estamos acá, si el título de las presentaciones que se iban a hacer hoy nos llamó la atención, es porque de alguna manera tenemos esa vocación y buscamos ver el mundo de una manera distinta. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la manera en que enfrentamos esto. Finalmente, y creo que ya estamos igual en tiempo, es medio largo, pero es interesantísimo. La Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, libraco, tiene una cantidad de puntos y al final tiene una serie de compromisos. Y a mí me interesó mucho porque me parece que de alguna manera puede sintetizar un poco una suerte de compromiso que como trabajadores humanitarios hacemos con nuestra realidad todos los días. Es un compromiso con la realidad. Al adherirse a las normas esenciales y normas mínimas, nos comprometemos a hacer todo lo posible, nuevamente está la palabra posible, para que las personas afectadas por un desastre o conflicto armado puedan gozar al menos de condiciones mínimas para vivir, pero para vivir con dignidad. Y seguridad. Entre estas cabe destacar acceso a cantidad suficiente de agua, saneamiento, alimentos, nutrición. Tener alimentos no significa estar bien nutrido. Alojamiento adecuado, me animaría a decir. Alojamiento adecuado. La atención de salud. Con este fin seguimos abogando para que los estados y demás actores recuerden nuestra tarea siempre complementaria al Estado.
cumplan las obligaciones morales y judiciales, no solamente obligaciones judiciales. A veces nosotros interpretamos que la ley es la que genera una obligación. Hay una obligación moral muy fuerte, más si entendemos el mundo desde un lugar, si entendemos al otro como un ser humano. Que les incumben con respecto a las poblaciones afectadas. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer que nuestras respuestas y acciones sean eficaces, apropiadas, responsables, mediante evaluaciones sólidas, seguimiento de la evolución del contexto. El contexto cambia, lo que evalué la semana pasada hoy puede no ser cierto. Hay que mantenerse actualizado. Mediante la transparencia de la información, la toma de decisiones, dejar en claro por qué se tomó esta decisión, por qué no se tomó esta decisión, por qué se eligió esta población, por qué no se eligió esta población. Me perdí. Y mediante la coordinación, gracias, importantísima esa palabra, coordinación. Y colaboración con otros actores pertinentes a todos los niveles, como se exponen normas esenciales y normas mínimas. Nos comprometemos en particular a trabajar en asociación a las poblaciones afectadas, poniendo énfasis en su participación. Reconocemos que debemos rendir cuentas principalmente a todas las personas a las que procuramos prestar asistencia. Y esto es un texto enorme, pero de alguna manera sintetiza los distintos pasos que hemos ido viendo. Y de alguna manera de este texto se puede desprender el por qué buscamos hacer lo que buscamos hacer y por qué buscamos hacer de la manera en que lo buscamos hacer. Y el contexto y el elemento rendición de cuentas. Ustedes saben que cuando se termina una respuesta es importante empezar a explicar todos los porqués. ¿Por qué trabajamos de esta manera? ¿Por qué tomamos la decisión de asignar estos recursos? ¿Por qué se trabajó con esta población? Y ser transparentes en ese sentido. Ser transparentes en ese sentido. Perfecto. Así que, resumiendo, trabajo humanitario es un poquito ambiguo, pero podemos caracterizarlo de algunas maneras. ADRA es una agencia humanitaria de la Iglesia Adventista, trabaja independientemente, política, religión, situación socioeconómica, y a partir de ahí entendemos que el trabajo humanitario tiene que ver con una manera de mirar el mundo, tiene que ver con una vocación que respeta sobre todo al trabajador humanitario y al otro, que lo entiende como humano, que comprende a la dignidad del otro, no como un derecho, y que sobre todo busca comprometerse con todo eso. Una palabrita que hoy por hoy quizás está demasiado devaluada. Pero sobre todo buscamos el compromiso con esto. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.